Em, Voy a presentar a los ponentes para después ir turnando su intervención. Hoy participa la maestra Oderay Fabiola Espinosa Monetti, quien cuenta con una maestría en Humanidades sobre estudios literarios por la UAMX. Bienvenida, maestra, gracias por acompañarnos. También está con nosotros el doctor Roberto Rivadeneira, profesor investigador en el Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana. Bienvenido, doctor. Gracias por estar hoy con nosotros. Por último, escucharemos al licenciado Carlos Alberto Rodríguez Cepeda. Como parte de su currículum, tenemos que es licenciado en Filosofía, egresado de la Universidad La Salle, pasante de Maestría de Filosofía Social por la Universidad La Salle, pasante de Maestría en Apreciación y Creación Literaria en Casa Lam, profesor de asignatura de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM e investigador invitado del Centro de Estudios Genealógicos para la Cultura en México y América Latina en la UNAM. Gracias por su tiempo, licenciado. Sea usted bienvenido. Antes de comenzar, vamos a establecer que cada ponencia tendrá un tiempo de exposición de 20 a 25 minutos y dejaremos para el final un espacio para preguntas y comentarios. Con la intención de no interrumpirlos en su disertación, cuando les queden 3 minutos, voy a hacerles una señal con la mano de esta manera. Bueno, vamos a dar comienzo con la ponencia titulada Parresía, Palabra y Retórica en la Grecia Clásica. Y cedemos la palabra a la autora, Oderay Fabiola Espinosa Monetti. Adelante, maestra, tiene la voz. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Sí se oye? Bien. Sí, se escucha muy bien. Sí, muchas gracias. Sí, porque me ha sucedido que en estos espacios, justamente cuando se tiene que oír, no se oye y me quedo así manoteando y hablando, ¿no? Pero bueno, muchas gracias también, pues saludarlos a todos. Muchas gracias también por el espacio. Bueno, para no hacer tanto tiempo, ¿no? Entonces, el trabajo que yo pensé y que he desarrollado, lleva por título Parresía, Palabra y Retórica en la Grecia Clásica. Y bueno, habría que partir primero del hecho de la consideración de que tanto la palabra parresía como la palabra retórica han ido cambiando, ¿no? Su significado no es el mismo ahora que lo que significaban en la Grecia clásica. Yo creo que esto ya se ha ido apuntalando varias veces a lo largo de este coloquio. Entonces, lo que voy a hacer primero es como una especie de caracterización de ambos términos. Y bueno, habría que decir entonces que, sí, como dije hace un rato, la palabra parresía y la palabra retórica tienen el mismo significado ahora que tenían antes. Y la palabra parresía aparece ahora identificada en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, así como en diferentes manuales de figuras retóricas y en diferentes textos especializados sobre terminología literaria como una figura retórica, y eso es importante, ¿no? Eso es importante porque en estas dos concepciones contemporáneas, la parresía entonces está vista como una figura retórica, lo que implica pues que se trata de una operación intencional sobre el nivel del lenguaje o una operación que su autor la planea en este sentido, modificando, desviándose de las convenciones que rigen un lenguaje meramente comunicativo. Entonces digamos que hace pues una suerte ahí de operaciones de desvío, de permutación, de adición, también podría ser de supresión, ¿no? En cuanto al nivel de la lengua, y que estas figuras retóricas actúan en diferentes planos, ¿no? En los que está estructurada la lengua. Entonces, esa consideración es importante porque ya estaríamos hablando pues de una intención dirigida, ¿no? De un autor. Ahora,
en los manuales de retórica, por ejemplo, en el de Elena Bernstein, aparece como una figura retórica frente al público. Consiste en un vivo y audaz, es lo que dice Bernstein, consiste en un vivo y audaz, aunque justificado reproche que el emisor, aparentando que se excede, finge dirigir al receptor, apelando a su grandeza, su amor propio o su capacidad para hacer frente a una verdad desagradable. Ello, a la vez que se halaga al receptor, hace aparecer como que el emisor abandona su ordinaria prudencia y su compostura. El fingido atrevimiento a veces se acompaña con una fórmula de excusa y sirve en realidad para mejor fincar el emisor sus argumentos en el ánimo del receptor. Entonces, pues esto significa que además de que se considera una figura retórica, que la parresía tiene su culmen, vista así, tiene como su punto máximo en la actio, ¿no? En esta etapa de representación del discurso, en esta etapa, en esta última etapa del proceso retórico, y que se trata también de un fingido reclamo, ¿no? Entonces, hay una oposición, hay una diferencia grande entre esta significación y lo que significaba antes, ¿no? En el sentido de que lo que significaba antes es esta tendencia a decir todo, decir la verdad, ¿no? Y que también recordemos que en la Grecia clásica no solamente se trata de decir todo y decir la verdad, sino de decir bien ese todo, ¿no? Para poder decir verdad, ¿no? Entonces, hay una diferencia muy, muy grande que hace aparecer a quien hace uso de esta parresía, a quien emplea esta figura retórica, al parresiastes, como un charlatán, un impertinente, alguien que no es sensato, que es arrebatado por el discurso, ¿no? Por las musas. También por ahí Platón en algún diálogo se burla y le dice a Fedro, sí, en el diálogo que lleva ese nombre, permíteme porque las musas me están arrebatando y estoy comenzando a desvariar, ¿no? Entonces ahí hay también un guiño. Y la parresía implica en su acepción temprana una expresión carente de artificio. En ese sentido, también una oposición entonces a toda retórica, ¿no? Un modo discursivo en el que se trata de decir todo, de decir la verdad, de decirlo sin miedo, con franqueza, y que en la parresía también se hace una crítica hacia el orden establecido, ¿no? Esa es una condición de la parresía, estar ante un riesgo inminente, que no necesariamente es un riesgo mortal, sino un riesgo que puede ser pues de un talante jurídico, de un talante administrativo, incluso también el escarnio, ¿no? Entonces, bueno, grosso modo, esto es lo que yo he investigado, puedo entender sobre parresía. Por otro lado, entonces, bueno, antes de pasar con la retórica, quisiera que quede claro que hay un desplazamiento en el significado, en la semántica, pues, de parresía, que el significado que ahora se le da deja muy mal parado al parresiastes, ¿no? Porque ahora, como dije hace un momento, es el bocazas, el insensato, cuando antes me parece que estaba mucho más ligado entonces con esta tendencia a la verdad, esta tendencia a decir, hacer una crítica del orden establecido, que generalmente pues se hacía una crítica hacia los poderosos, una crítica hacia el régimen que imperaba, ¿no? Entonces, la imagen del parresiastés actual como un bocazas que no está en juicio o que simula no estarlo, queda muy lejos de la imagen de aquel paladín de la verdad que a riesgo de sufrir un mal se siente impelido por la necesidad de usar de manera lata y directa el discurso, ¿no? Entonces, cuando antes se trataba de un discurso directo, ahora en nuestra acepción contemporánea lo entendemos como una figura retórica, y una figura retórica de ninguna manera tiene por objetivo la transparencia del discurso, sino todo lo contrario, ¿no? Su opacidad le llamaba Todorov, ¿no? La reificación, dirán los integrantes del grupo MI. Ahora sí, por su parte, la retórica pues es una disciplina que surge junto con la actividad discursiva, ¿no? Prácticamente. Y que todos sabemos que pues tiene su origen en Siracusa, que tiene
un origen político, ¿no? Entonces, hablamos también de manera contemporánea de la retórica, por ejemplo, de la imagen, ¿no? En los estudios literarios, por supuesto, que acudimos a la retórica para el análisis de algún texto literario, pero en ese sentido estamos hablando de una retórica literaria, de una retórica fotográfica o relacionada con el mundo de la fotografía o con el mundo de la literatura, pero hay una retórica clásica, retórica política, que es esta retórica de este momento del siglo V, antes de Cristo, en Grecia, ¿no? Entonces, la retórica nace en este contexto en Siracusa a propósito de un reclamo sobre unas tierras de las que se había apoderado el ejército, porque pues eso no pasa, ¿no? Eh, y es una excepción a la historia, ¿no? Aquí también con un guiño irónico. Y bueno, entonces los pobladores tratan de recuperar estas tierras, pero pues no hay manera de comprobar la posesión de estas tierras, ¿no? Y esto es importante porque aquí surge el discurso como prueba, ¿no? Entonces, la prueba puede ser discursiva y se trata de probar hechos pasados mediante la palabra, ¿no? Y hay ahí el germen de todo lo que se desarrollaría con la retórica, ¿no? Entonces, el principio de la retórica es un principio político, ¿no? Es un principio, pues, que se democratiza hacia el 460 a.C. Se da la famosa reforma de Fialtes, y esta reforma implica la democratización del discurso retórico. ¿Por qué? Porque entonces ya no solamente eran los magistrados los que podían acordar pactos verbales, llamados retras, sino también que los ciudadanos de a pie, el ciudadano común, el panadero, el herrero, mediante un sorteo, estaban en posibilidad de ser esos jueces de los tribunales, ¿no? Y esto cambia absolutamente todo, ¿no? Porque entonces hay que persuadir a una multitud que es muy variada en su formación, que muchos de ellos pues son analfabetas y pues seguramente no les importaba mucho, ¿no? Al principio, pero estos ciudadanos de a pie, este ciudadano común, de repente cuenta con la posibilidad, con la potestad de hacer juicio sobre el otro, de culpar o de defender a alguien y de decidir sobre la inocencia o la culpabilidad de alguien. Y esto es importante porque entonces los retores, los oradores, porque recuérdese que el proceso retórico es eso, es un proceso, ¿no? Y que esta última parte de este proceso es la actio o la pronunciatio, que es esta pronunciación del discurso. Entonces, esa reforma hace que los oradores, que los retores, intenten persuadir y con esa intención es que comienzan a buscar recursos, ¿no? Discursivos, a formular, a idear esquemas discursivos. Se dice que Gorgias hizo toda una serie de esquemas discursivos, ¿no? Para ser aplicados en los juicios en los tribunales. Y entonces, en ese momento, toda Atenas se vuelve pues dice López Eire, una república de oradores, ¿no? Una Atenas del siglo V, de Pericles, que estaba totalmente politizada y retorizada. Con el tiempo, esta retórica también sufre una degradación también semántica, ¿no? Por dos causas principalmente. Primero, por causas políticas, porque después de la guerra del Peloponeso, una vez que Esparta instaura la oligarquía, ¿no? Pues el interés por los discursos de corte político, el interés por defender ciertas libertades civiles, pues ya no existe, ¿no? Porque cayendo la democracia, pues no hay
no hay libertad que conquistar y solamente se trataría de discursos que tratan de mantener de cierta forma la línea estatal. ¿Ya me pasé? No. Bien, bien, porque sí se me va, ¿no? Y bueno, en ese sentido, hay un elemento muy importante en la noción de la retórica, que es el elemento de la adecuación, y que después Aristóteles también, ¿no? Retoma este término, toda la retórica romana también lo retoma, Horacio lo retoma incluso y lo relaciona con la retórica literaria, y él lo asume como una especie de decorum. Y este decorum, esta adecuación, pues es una condición que se entiende como una suerte de pertinencia textual, ¿no? No solamente implican, y entonces en este sentido importan los recursos retóricos, sino que sean adecuados estos recursos retóricos, no solamente respecto del momento en que se pronuncian, en que se usan dentro del discurso, sino también en el contexto, en el referente, tanto como en el plano textual, ¿no? En el plano discursivo. Y, entonces, después pues aparecen estos sofistas, y sabemos que los sofistas pues han sido muy polémicos, ¿no? Me parece que no quisiera decir a rajatabla que se oponen o que su intención no es decir verdad, ¿no? Pero sabemos que por ahí va incluso el rechazo y pues la desestima que les profesa Platón, ¿no? Que no solamente es este asunto de la enseñanza, de la remuneración económica a cambio de una enseñanza, sino que también es que pues a Platón no le parecía muy adecuado, muy decoroso en ese sentido, muy pertinente, que, mm, que los sofistas pasaran de largo respecto del asunto de la verdad, ¿no? Porque el asunto aquí con los sofistas es que pues ellos sabemos que son unos profesores itinerantes, ¿no? Errantes, y que ellos enseñan las tecnai, ¿no? Una suerte de artes, ¿no? Que en este momento de la historia todavía no hay una diferencia clara entre arte y ciencia, por ejemplo, ¿no? Y que para lograr estas enseñanzas relacionadas pues con la elocuencia, enseñanzas relacionadas con la gramática, con las figuras retóricas, ¿no? Ellos enseñan figuras retóricas, lo hacen mediante pues unos ejemplos, unos paradigmas, unos paradigmata, este conjunto de esquemas discursivos, pues sometidos a determinadas reglas formales, y que también contaban con una especie de tópica, considerando la tópica como un almacén pues de lugares comunes, de topoi, que están a disposición del orador, ¿no? Entonces, pues los sofistas ciertamente se acercan bastante al estudio pues de la palabra en cuanto a la gramática, en cuanto a sus reglas, ¿no? Y sabemos que también son muy conocidos estos retos verbales que hacían los sofistas, ¿no? Esta especie, pues sí, de actitud, de retos verbales en los que se trata, pues, de decirle al otro que sí, que pregúntame, que yo puedo responder sobre lo que tú me preguntas, incluso sin conocer el contenido, pero puedo responder, ¿no? Porque para los sofistas no es necesario saberlo todo, sino poder argumentar sobre todo. Ese es el punto, ¿no? Para eso es que ellos usan el discurso y se sirven de una noción que es muy interesante y que es la noción de kairos, ¿no? Sabemos que entonces en la Grecia hay dos palabras que se usan para designar, para referirse al tiempo. Una sería, pues sí, la palabra cronos, que atiende a un tiempo lineal, y por otro lado la palabra kairos, que es como el tiempo, el momento justo, el momento oportuno,
el momento adecuado, el momento del decorum, ¿no? Y en este sentido es que también los sofistas valoran este discurso y no se trata entonces como de acercarse a la verdad según los sofistas, sino de hacer, digamos, una verdad de ocasión, una moral de ocasión, una moral en ese sentido de lo que es pertinente también. Entonces, pues en los sofistas tenemos un interés que se dirige mucho más a la erística, en el sentido de tratar de vencer en el discurso, en el sentido de salir victoriosos y airosos de estas pues justas verbales, y no en el sentido de decir la verdad, ¿no? Sino de usar el enunciado retórico pues con el fin de persuadir, ¿no? Y pues en este sentido también quiero darle lectura a esto, el relativismo propugnado entonces por los sofistas desembocaba en que ni la moral ni la verdad son ideas que aparezcan de la misma manera en todo momento, ¿no? Entonces no son las mismas siempre, sino son de ocasión, como decía, por las que no son siempre las mismas, sino cualidades de kairos, que se presentan en función de la circunstancia y de la oportunidad con un objetivo propio de la erística. Para Gorgias, cito, la moral es puramente circunstancial, un producto de las circunstancias, y fin de cita. Entonces, el enunciado retórico de la sofística no está construido a partir de un criterio de verdad, sino de un criterio de kairos, ¿no? Yo sé que es muy poco el tiempo de repente del que disponemos para dar cuenta de muchos temas, y más si se nos ocurre la loca empresa, como es mi caso, de revisar también esta suerte pues de términos, esta relación, este panorama dentro de los diálogos de Gorgias y de Fedro, ¿no? Entonces, la verdad es que no tengo idea si tengo tiempo, no sé si me puedas decir, compañera, si tengo... 2 minutos, maestra. ¿2 minutos? 2 minutos. Dios santísimo, no, la verdad es que lo he hecho muy mal porque no he cumplido el cometido de lo que yo me planteé y me fui, ¿no? Siempre me pasa esto. Bueno, solamente decir, pues que Platón ya sabemos que no ve con buenos ojos a la retórica, que no, porque le parece que es una disciplina. Bueno, en un primer momento en Gorgias ni siquiera la llama disciplina, le llama algo que no es arte y que no es ciencia porque no produce verdad, sino solamente se acerca a la doxa, sino solamente se acerca también a la creencia, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hace en Gorgias, conforme avanza el diálogo, y no solo el diálogo, sino también en Fedro, ya aparece en Platón una suerte de uso bueno de la retórica y de uso malo de la retórica, y ese uso bueno, por supuesto, implica que la retórica es capaz, y que no solamente que es capaz, que puede, ya que está aquí, que puede guiar y que debe guiar las almas de los ciudadanos en beneficio de la polis, ¿no? Dirigido hacia un bien común, y que ese bien común siempre es la verdad también, ¿no? En Platón, y pues por último en Aristóteles, también que en Aristóteles, bueno, pues a partir de la idea de lo verosímil, se puede reconocer también la verdad, ¿no? Dice Aristóteles que reconocemos también lo verosímil y lo verdad porque estamos en la postura y en la condición y en la posibilidad de reconocer al otro, ¿no? Tanto lo verosímil como lo verdadero, ¿no? Entonces, en este sentido también, pues encontramos un uso de la retórica y un planteamiento de la retórica en Aristóteles, pues también subordinado a la ética, ¿no? Hasta ahí me quiero quedar porque si no, no. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora sí que a contratiempo. Es muy interesante y pertinente, considero, la caracterización de lo que es la parresía, ¿no? Para mirar cómo fue usada por los griegos y también cómo fue entendida. Bueno, ahora vamos a pasarle la palabra al doctor Roberto Rivadeneira, quien nos dará la ponencia titulada Democracia y parresía en Platón, notas sobre República 8. Por favor, doctor. Muchísimas gracias, Elda. Y bueno, pues
Buenas tardes, saludos a mis colegas y a todos los asistentes aquí. Para mí es un honor haber sido aceptado y participar en este coloquio. Bien, ya puse aquí mi timer para no tratar de no pasarme y ajustarme. Entonces, efectivamente, mi trabajo se titula Democracia y Parresía en Platón. Notas sobre República 8, específicamente el pasaje 557b, 4 a 6, que es donde Platón, en su crítica hacia la democracia, va a señalar a la parresía dentro de esto, ¿no? Entonces, inicio, introducción. Es por todos conocido, ¿no? En 399, Sócrates es llevado ante el tribunal ateniense para ser juzgado por los cargos que Meleto le adjudicaba. El texto de la acusación es el siguiente. Bajo juramento, Meleto, hijo de Meleto de Piteas, ha acusado y llevado a juicio a Sócrates, hijo de Sofronisco de Alopecia, por las siguientes ofensas. Sócrates es culpable de no reconocer a las divinidades reconocidas por la ciudad y por dar a conocer nuevas divinidades. Además, es culpable de corromper a la juventud. Condena sugerida, pena capital. Esto lo recoge Diógenes Laercio, ¿no? Meleto era un poeta casi desconocido por Platón hasta el día del juicio. De hecho, Platón en su diálogo Eutifrón describe a Meleto con pelos largos, poca barba y nariz aguileña. Sabemos que él no fue el principal instigador de la acusación contra Sócrates, sino Anito, un político que orquestó principalmente la acusación de la corrupción de menores. Si bien el juicio tomó la forma de un proceso por impiedad, todo apunta a que esto solo era una pantalla para encubrir las auténticas motivaciones del juicio. Sócrates fue llevado a juicio, realizó su defensa ante 501 jueces que debían determinar la culpabilidad o inocencia del proceso basándose en los argumentos del juicio. Inicialmente, Sócrates fue condenado solo por 30 votos. Al concluir con su alegato y defensa, se realizó una nueva votación donde salió desfavorecido por 110 votos. Mediante un ejercicio democrático, la verdad y la justicia habían quedado sepultadas. Platón estuvo entre los asistentes al juicio de su mentor. Presenciar algo así definitivamente determinó el curso de su preocupación filosófica y en cierta medida el de la filosofía occidental. Wallach llama a este incidente en la vida de Platón el problema socrático de Platón. ¿Cuál es este? Pues que Platón, a partir de haber presenciado la muerte de su maestro, la condena de su maestro por un tribunal en ejercicio democrático, se aboca a la filosofía, pero específicamente a la filosofía política. ¿Cómo fue posible que Sócrates fuera condenado a muerte tras su defensa? ¿Qué es lo que realmente debió haber dicho Sócrates para obtener esos 30 votos que le hacían falta en la primera vuelta? ¿Por qué Sócrates, después de su defensa, no solo no incrementó los votos a su favor, sino que 80 votos se sumaron a los 30 que antes faltaban? Esas 80 personas debieron haber votado de alguna manera distinta. El problema socrático de Platón se convierte en la búsqueda por un sistema político que realmente cumpla con las expectativas y donde pensadores como Sócrates no solo no sean condenados a muerte, sino propuestos para dirigir el Estado. Afirmo, junto con Guthrie, Jäger y Grube, que la filosofía de Platón realmente pretende resolver el problema político, para lo cual el filósofo se dio cuenta que requería de una metafísica y una ontología que sostuvieran el bien y la verdad en un sentido absoluto. La evaluación de la democracia y su relación con la parresía acababa de iniciar. Entonces, pues bueno, para no abusar del tiempo, recordemos el juicio de Sócrates. Él en Apología hace una defensa. Esta defensa desarticula los argumentos de Meleto, hace ver que precisamente no corrompía a los jóvenes y, como él mismo ahí dice, si lo hacía, pues no era un acto voluntario, porque pues él mismo ha afirmado que es mejor sufrir una injusticia antes que cometerla, y que en todo caso cuando a alguien se le ¿no? Se le reconoce que ha cometido un error, dice Sócrates, si yo he cometido una falta y tú, Anito, tú, Meleto, te has dado cuenta, lo sensato es reprender, corregir, enmendar, ¿no? No llevar ante un tribunal.
Y sobre la acusación contra los dioses, la acebeia famosa, Sócrates dice, vamos, ¿cómo es posible que digan que yo no creo en las divinidades de la ciudad o introduzco nuevas? Cuando por un lado constantemente hago referencias a Apolo y por otro lado el daimon del que ustedes dicen que es una divinidad nueva, pues implica necesariamente el reconocimiento de las divinidades anteriores, ¿no? Porque recordemos que para Sócrates y para Platón, el daimon es una divinidad intermedia entre los dioses y los hombres. ¿Esto por qué lo quiero recoger y tenerlo como la introducción? Pues porque lo que vemos es un ejercicio de parresía por parte de Sócrates, es decir, él está hablando expresamente, está teniendo esta libertad de palabra, esta franqueza para decir lo que piensa en una defensa donde lo que se había propuesto era la pena capital, ¿no? Entonces, continúo. La democracia examen. Parece que Sócrates tenía muy claro que la fuerza argumentativa sería incapaz de modificar el resultado del juicio. En Apología, vaticinando el desenlace, advierte que no lo condenarán ni Meleto ni Anito, sino la calumnia y la envidia de la gente. De ser esto cierto, y sabemos que lo fue, el juicio contra Sócrates pone en jaque a la democracia, así como la toma de decisiones basada en dicho ejercicio. Lo conmoverá a los votantes no serán los logoi, es decir, las razones, sino las pasiones. Sin embargo, la parresía pareciera contradecir esto, pues ¿cómo hablar de libertad de palabra cuando no hay razones? La palabra es ella misma un logos, así que debe necesariamente venir dirigida por ese otro logos, que es la razón. En República 4, Platón expondrá los tres principios que conforman el alma. Ahí conocemos por qué en ocasiones no toda palabra, si bien un logos, proviene de la facultad racional. Tomando como base el deseo y los apetitos, deducirá la razón y la fogosidad. Cada parte del alma tiene un ergon propio, es decir, una función que debe cumplir. El de la razón es mandar. La fogosidad, ser aliada y auxiliar de la razón, y finalmente los apetitos, conservar la vida. Cada parte del alma cuenta a su vez con su propio eros, el del lucro, el de la ambición y el del conocimiento. Al primero se le conocerá como amante del lucro, al segundo como amante de la honra o filotimos, y al tercero como amante de la sabiduría o filósofo. El hombre democrático surge por un amor desordenado hacia los bienes y la libertad, como lo detalla Platón en el libro 8 de República. De un hombre oligárquico nacerá un hijo que se convertirá en democrático al ser educado bajo el régimen de la oligarquía y la avaricia. Este joven en formación dominará los deseos de placer que hay en él, no gastando en lo innecesario, como lo hace su padre oligarca. Uno de los problemas que Platón advierte sobre el joven de padre oligárquico es que se desarrolla vulgar, ¿no? Y la palabra griega que ahí utiliza Platón es apaideutos, o sea, vulgar, carente de educación, ¿no? En ese sentido se refiere, ¿no? Y es vulgar y avaro. Y aunque inicialmente es capaz de dominar los deseos innecesarios, debido a su vulgaridad, sucumbirá a la variedad de placeres de múltiples colores y especies. La psicología del hombre democrático es la de alguien incapaz de frenar sus propios deseos en aras de algo mejor, debido a la falta de educación en la que creció. Sin esta, como se desarrollará más adelante, el hombre no puede ser verdaderamente libre. Vivirá bajo la ilusión de la libertad propia de los demagogos, creyendo que es libre. Cavará cada vez más hondo su estado de esclavitud. Aristóteles, en política, señala que el fundamento básico, la hipótesis de la democracia, es la libertad. Precisamente el problema que Platón considera más delicado respecto de este régimen político. La libertad y la vida vulgar son una combinación delicada cuyos resultados son catastróficos. No es la libertad en sí contra lo que Platón lucha, su filosofía teórica y práctica parten de ella, sino esa libertad que deriva de una arrogancia de creer que porque se es libre se puede hacer lo que sea. Aunado a ello está la sospecha socrática sobre el régimen. Si bien
Stone considera que Sócrates era un crítico de la democracia, expresándose de esta como de un ejercicio de pastoreo, hay quienes como Kraut piensan que la postura de Sócrates sobre la democracia es bastante más compleja de lo que muestra a primera vista. Es innegable su postura sobre la preferencia del gobierno de uno frente al gobierno de muchos, pero esto no necesariamente lo hace un antidemócrata. Algunos pasajes donde aparece esto son Apología, Laques y Critón. En cada uno argumenta a favor de la guía que puede proveer uno solo frente a la de los muchos. Pues otra de las premisas sobre la que sostiene la democracia es la fuerza de los muchos sobre los pocos. En Critón, sin embargo, Sócrates es tajante al señalar que la mayoría no es criterio de verdad. Cito, debemos seguir la opinión de la mayoría de la gente y temerla o la del único experto. Fin de la cita. Como lo reconoce Solana Dueso, esta pregunta y el contexto en el cual se expone constituye un ataque frontal a la democracia y a su principio esencial, que consiste en el derecho y capacidad que todo ciudadano tiene para tomar parte de los asuntos de la ciudad. Y aquí es donde Sócrates y Platón, tomado de su mano, asestan la estocada final a la democracia, pues si el principio democrático es el derecho y capacidad para participar de los asuntos de la ciudad, entonces también lo están para redactar, reformular y modificar las leyes. ¿Acaso, en palabras de Castoriadis, serán los iletrados quienes ocupen el poder y asesinen a generales al estar convencidos de que saben más que quienes realmente saben? Un poco el problema justo y lo que ahorita recientemente Fabiola comentaba, ¿no? En su exposición, ¿no? O sea, este poder que se tenía de la parresía a la retórica para generar condenas. El vínculo que pretende establecerse en Critón entre la ley y la razón, nomos y logos, queda desarticulado ante la democracia, pues la ley ya no sigue a la razón, sino a la costumbre. Así lo registra Aristóteles en Refutaciones Sofísticas. Cito, pues la ley es la opinión de la mayoría, en cambio, los sabios hablan conforme a la naturaleza y la verdad. Fin de la cita. La conclusión que puede extraerse es la siguiente. Las leyes en una democracia no están decretadas por sabios, sino por una mayoría que así las eligió. Sin que realmente se conozcan los criterios, lo delicado es que la separación entre la ley y lo que es conforme a la naturaleza y a la verdad, ¿no? Si la ley es gracias a lo cual una polis se rige y adquiere orden, ¿cómo lo logrará ahí donde todos tienen libertad de palabra para opinar sin adecuarse a la naturaleza y a la verdad? Entonces ahora tenemos que revisar el tema de la educación en la parresía. Como varios comentadores han advertido, pareciera que el actual libro octavo de la República fue pensado como la continuación del cuarto, pues hacia el final de este, Platón habla de cuántos tipos de alma debe haber según modos de gobierno, siendo 5. En este libro cuarto realizó el estudio de cómo sería el gobierno que se destaca de los demás, es decir, el que algunos llaman monarquía y otros aristocracia. Esto es relevante, pues pretendo conectar ambos libros de República para fundamentar la crítica que hace Platón a la democracia y el uso de la libertad de palabra, o parresía. Un Estado se asemeja a los individuos que en él viven. Bajo esta premisa, Platón pretende explicar la organicidad entre alma y polis. Apelando a las funciones propias de cada parte del alma, examinemos la posibilidad de la democracia en el proyecto platónico. Se advierte la importancia que tiene la educación para el uso de la parresía, pues como escribe Platón, cito, si los hombres están bien educados, llegan a ser mesurados y perciben perfectamente todas estas cosas, es decir, el cumplimiento de la función propia y otras más que hemos dejado de lado. Fin de la cita. Que aquí se realiza la equivalencia entre bien educado y cumplimiento de la función propia significa que no cualquiera puede percibir la importancia del cumplimiento de la función propia. Es la razón por la cual un Estado puede ser único, bien gobernado o mal gobernado y múltiple. Apunta hacia la comprensión de la justicia como oikeio pragia, es decir, que cada quien haga lo que le corresponde. Así como cada parte del alma tiene una función propia y la conquista de la justicia está estrechamente vinculada a que cada parte cumpla con su función,
Así también el estado platónico será justo cuando el gobernante parta de la justicia como hoy que yo praguía. Este orden interno del alma se proyecta sobre lo demás, pues quien es justo internamente lo será externamente. Asimismo, quien no lo es consigo mismo, no puede serlo con los demás. La aparición de la justicia en el alma es consecuencia de una comprensión profunda de la propia alma, así como de realizar las tareas propias concernientes al alma. Cada parte será acompañada por cierta cualidad que le permitirá cumplir con su función. Así los apetitos requieren del acompañamiento de la moderación, la fogosidad de la valentía y la razón de la sabiduría. Sin algo es tajante Platón, es que el alma jamás será justa si los apetitos no logran la moderación, pues al carecer de esta cualidad se pierden todas las demás cualidades o su adquisición resulta imposible. Hablando sobre el estado, Platón explica cómo opera dicho mecanismo, ¿no? Y hablando del estado es exactamente lo mismo que hablar del alma humana. Cito: en el sentido de que tanto la valentía como la sabiduría, aún residiendo cada una de ellas en una parte del estado, logran que éste sea valiente en un caso, sabio en el otro, mientras que no sucede lo propio con la moderación, sino que ésta se extiende sobre la totalidad de la octava musical, produciendo un canto unísono de los más débiles, los más fuertes y los intermedios, es decir, en inteligencia o en fuerza o en cantidad o en fortuna, como te guste. De manera que, podríamos decir, con todo derecho, que la moderación es esta concordia y esta armonía natural entre lo peor y lo mejor en cuanto a cuál de los dos debe gobernar. Fin de la cita. Según el análisis realizado por Platón, el hombre democrático no posee dicho orden interno. Al carecer de él, el uso de la palabra queda abierto, sin regulación. Por ello, el Estado democrático enferma ante cualquier pretexto y estalla en revueltas internas. El hombre democrático es descrito como un ciudadano libre, pues en el Estado democrático abunda la libertad. Y aquí es donde Platón de este régimen cuando señala que lo más abundante es la libertad de palabra, parresía, y el poder de hacer en el Estado lo que a cada uno le dé la gana, exusía. El enfrentamiento está entre las nociones de parresía y exusía con la de paideia, pues tener el poder de hacer lo que a uno le dé en gana genera una ilusión cuando no ha habido la educación y la instrucción debida. La falta de dicha educación impacta en la imposibilidad de ser concordes y armoniosos según la moderación y de estar desafinados internamente. Esta desafinación se convierte en un obstáculo para quien tiene el poder de hacer lo que le da la gana, pues todo lo que haga adolecerá de justicia, de naturaleza y de verdad. La auténtica libertad, piensa Platón, no parte de la exusía, del hacer lo que se te da la gana, sino de la conquista interna que ofrece la moderación. Ser moderado significa lograr que las partes del alma realizan la tarea que les es propia. Solo entonces se puede hablar de señorío, pues dicha persona ahora es, cito a Platón, dueño de sí mismo. Crédito Hautu. El hombre democrático nunca podrá ser dueño de sí mismo, pues la fundación psicológica de la democracia es el deseo de libertad. La conquista de semejante libertad solo es posible mediante la crianza y la educación, que son las responsables, nos advierte Platón, de formar buenas naturalezas. Parece haber un conflicto importante aquí. La educación solo puede garantizarse cuando quien la imparte es un experto, sea el gimnasta, el geómetra o el dialéctico. La enseñanza no está sujeta a la consideración de cualquiera. De hecho, esta es la crítica que Platón le hace a Protágoras al señalar que de ser cierta la máxima del hombre mesura, el hombre es la medida de todas las cosas, el ejercicio de su profesión es una insensatez, pues si todos guardan en sí la sabiduría, nada de lo que Protágoras pueda enseñarles será una novedad. Ante esta premisa, solo queda consentir que la educación no debe proceder democráticamente, pues no ha de enseñar lo que la mayoría considera correcto, sino lo que verdaderamente y por naturaleza es correcto. La libertad de palabra queda sujeta a la educación que haya instruido a la persona a ser dueño de sí mismo, bajo el entendimiento de que existe una axiología interna que debe obedecerse. La educación, cito,
es el único medio que Platón tiene al alcance para asegurar la bondad del individuo. Esta cita es de Ute Schmidt. Y ya, finalmente, las conclusiones. Tanto los acusadores de Sócrates como los 501 jueces ahí presentes gozaron de los privilegios democráticos. Tuvieron libertad de palabra, parresía, y el poder de hacer lo que les daba en gana, exusía. Semejantes privilegios no pueden estar en manos de cualquiera. Tanto la parresía como la exusía han de pertenecer solo a aquel capaz de oikeiopraguía, pues éste atravesó por un proceso pedagógico que le permitió girar de las creencias al conocimiento. Sin la educación e instrucción debidas, la libertad de palabra y el poder hacer lo que venga en gana obedecen ocasionalmente a la razón y mayoritariamente a los apetitos. Son los deseos de los jueces los que están votando, no los jueces. La falta de educación genera un golpe de estado interior del alma donde los apetitos esclavizan todo lo que trate de frenarlos. En lugar de haber logrado libertad, se permitió la esclavitud de sí mismo. En el 9º libro de República, Platón expone que el adecuado funcionamiento de las distintas partes del alma solo será posible cuando se es filósofo. Transcribo las palabras de Platón, cito. Cuando el alma íntegra sigue a la parte filosófica sin disensiones internas, sucede que cada una de las partes hace todo en sentido lo que les es propio y justo, y también que cada una recoge como frutos los placeres que les son propios, que son los mejores y en cuanto es posible, los más verdaderos. Fin de la cita. Si uno de los principios de la democracia es la libertad de palabra y el hacer lo que a cada uno le venga en gana, resulta incompatible la propuesta de Platón con la democracia descrita por él. No hay espacio para algo que contravenga la ley de la razón, misma que para Platón es responsable del orden interno y externo. Ahí donde falta razón, falta también la justicia. Cabe aclarar que autores contemporáneos a Platón, así como estudiosos de su pensamiento, no concuerdan en todo con el pesimismo con que observa a la democracia. Así Sócrates, quien tanto en el Areopagítico como en el Panatenaico defiende la libertad democrática, enfatizando que la libertad de palabra o parresía no es como la concibieron algunos. Claramente se refiere a Platón. Entre los comentadores recientes están Stone y Castoriadis, quienes piensan que Platón no necesariamente está siendo justo con la democracia ateniense. Gómez Robledo escribe que realmente debió haberla llamado demagogia y no democracia, pues no considera la democracia auténtica sino a la degenerada. Taylor, por su parte, reconoce que ciertos políticos prominentes de la democracia ateniense temían a Sócrates, por lo que deseaban echarlo de Atenas, no necesariamente matarlo. Independientemente de si Platón acertó o no en su crítica a la auténtica democracia ateniense, o si todo es resultado de una reacción emocional ante lo que él mismo consideró como una vendetta contra Sócrates, lo cierto es que la democracia vive bajo el paradigma de la libertad que, ante cualquier descuido, se convierte en tiranía. No parece menor la preocupación de Platón para examinar los fundamentos de la democracia, que son precisamente la parresía y la exusía. La democracia descansa en el ejercicio que dicha libertad de palabra, junto con el poder hacer lo que a uno le venga en gana, algo que por sí mismo tiene implicaciones serias en cualquier polis. Bajo la luz y la lupa de la mirada platónica, pareciera que la libertad que permite la existencia de la democracia es simultáneamente la razón por la que ésta puede ser perversa. Como afirma Adam, la democracia representa para Platón la tierra del hedonismo. No olvidemos que el objetivo pedagógico que Platón persigue en el 4º libro de República es que el hombre se adueñe de sí mismo, es decir, se convierta en una unidad, alejando de sí la multiplicidad que habita en toda persona cuando se carece de la octava que armoniosamente articula toda el alma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante que nos muestre el panorama de la relación que hay entre la democracia y la parresía y pues la importancia que se tiene cuando se usa. Hay que usarla con responsabilidad. Bueno, por último, vamos a escuchar la ponencia que lleva por título La mayéutica como dispositivo entre la anagnórisis y la catarsis en el diálogo socrático,
a cargo del licenciado Carlos Alberto Rodríguez Cepeda. Sí, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecerles a mis compañeros que nos hayan compartido sus ideas. Yo me quedo pensando muchas cosas con lo que han dicho hasta ahora. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestra Fabiola. Y bueno, pues yo quiero empezar diciéndoles que estas reflexiones vienen no solo de una indagación teórica, sino vienen también de una práctica. Porque, digamos que les puedo compartir que más o menos tengo como 10 años practicando la mayéutica en mi salón de clases. Y lo que he visto con la mayéutica es que pues, tiene algunas consideraciones que serían importantes pensar, me parece a mí, ¿no? Bueno, les puse aquí un resumen para tratar como de sintetizar todo lo que quería decir, porque pues son muchas cosas, pero voy a tratar de alcanzar a hablar de todo lo que tenía pensado. Bueno, la mayéutica se ha recuperado como un procedimiento pedagógico en ciertos momentos de la historia, y justo ahora se pretende recuperar porque se ha visto que las pedagogías contemporáneas están muy relacionadas con una cuestión muy funcional y dejan de lado la parte crítica. Y la parte crítica podría resolverse a partir del diálogo, un diálogo mayéutico. Y como decían mis compañeros, la mayéutica tiene una peculiaridad, ¿no? Es un diálogo que está relacionado, en donde se relacionan dos personas o más a través de preguntas y respuestas, y lo que se busca es la verdad, y digo verdad entre comillas, porque habría que pensar o habría que considerar a qué se refiere esta verdad. Bueno, en tiempo de Sócrates había una lucha discursiva con otras escuelas de pensamiento, especialmente con los sofistas, ¿no? Había dos, ahorita que escuchaba a la maestra Fabiola, pues no solo es una lucha discursiva, sino es una lucha de formas discursivas, la dialéctica y la mayéutica. La enseñanza a través del diálogo, la cuestión es que Sócrates enseñaba a través de este diálogo, y no me queda muy claro si Sócrates decía, ¿no?, si enseñaba o no a través del diálogo. Pero bueno, la enseñanza se hacía a través del diálogo, pero no es un tratado y tampoco es un manual. No te dice cómo tiene que ser el procedimiento pedagógico. Simplemente se hace una metodología. Y ahí más o menos vele viendo cómo se hace, ¿no? Se presentan una serie de personajes como si se tratara de una representación. Eso es lo que a mí más me llama la atención. Estamos viendo, en todo caso, la representación de algo, como si se estuviera levantando una escena. Sócrates, al preguntar, tiene como propósito la deliberación de una postura frente a un tema determinado para situar y fundamentarlo desde cierta idea. A través de las preguntas lo que buscaba es que el otro fundamentara una postura. Y eso implicaba también que él se descentrara, que él no, se supone que no participara en que el otro fuera construyendo esta fundamentación. Y todo esto sucede en los primeros diálogos. La postura de Sócrates se dibuja casi inexistente, ¿no? De pronto por ahí se puede medio entender un poquito qué es lo que piensa Sócrates de ciertas cosas en estos primeros diálogos, pero en realidad más bien lo que está aconteciendo es una especie de escena. Ahora, lo que dice aquí Alvin Lesky, que tiene un tratado sobre historia de la literatura griega, dice lo siguiente: de ambos extremos
puede darnos una idea de los primeros diálogos de Platón, diálogos platónicos, que por cierto no debemos entender como información sobre el manejo del diálogo socrático, sino más bien como prosecución y configuración del mismo. Si esto es así, entonces la inducción socrática es como un poner los conceptos al alcance del aprensor con ayuda de analogías tomadas de la vida cotidiana, especialmente en su modalidad artesana y una paulatina consolidación de lo conquistado en la lucha con opresiones concebibles. Pero Sócrates persigue constantemente la definición de conceptos. Bueno, entonces lo que vamos a ver en la mayéutica es justo eso, la definición de ciertos conceptos, ciertas ideas que se van a ir fundamentando, consolidando a lo largo del diálogo. Pero lo que no nos habíamos dado cuenta, bueno, la cuestión es que una cosa es lo que se lee y otra cosa es lo que se experimenta cuando se está haciendo mayéutica. El procedimiento mayéutico suele ser un procedimiento muy confrontativo, muy duro. Y aquí hace Héctor Rodríguez García, que hace una genealogía de la pedagogía, en un artículo dice lo siguiente: de esta manera la mayéutica se constituye en un aporte pedagógico fundamental porque recrea la incertidumbre en la reflexión y el diálogo. ¿A qué lleva la mayéutica? Pues justo a eso, a que la gente se quede pensando, siga reflexionando y que también aprenda a dialogar. Con toda razón, en la actualidad se le conoce como método socrático. Sin embargo, es conveniente advertir que la mayéutica puede resultar en un mecanismo inquisidor, discriminatorio y sectario. Y esto se muestra en muchos de los diálogos en los que Sócrates aparece como dueño de la verdad y la palabra. Era lo que decía la maestra Fabiola. El interlocutor queda como en una especie de insensato, decía ella. Bueno, ahora vamos a ver qué se entiende por dispositivo. Y aquí tal vez habría que pensarlo desde lo que decía el doctor Roberto, ¿no? Que lo que me dejó pensando es, ahí, doctor, que habría que pensar mucho sobre esta cuestión entre la democracia y la parresia. Por dispositivo entiende una suerte, diríamos, de formación que en un momento dado ha tenido por función mayoritaria responder a una urgencia. De este modo, el dispositivo tiene una función estratégica dominante. Es lo que dice Michel Foucault en su volumen esencial de los dichos y escritos. ¿Por qué recuperar la noción de dispositivo? Pues porque parecería que el dispositivo, que la mayéutica como un dispositivo es justo la estrategia, es una estrategia política que lo que busca es encauzar el discurso hacia la búsqueda de la verdad. El dispositivo se trata de un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cada cosa, sea discursiva o no, discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas policíacas, proposiciones filosóficas. El dispositivo tomado en sí mismo es la red que se tiende entre estos elementos. El dispositivo siempre tiene una función estratégica, concreta, que siempre está inscrita en una relación de poder. Y habría que pensar entonces que lo que hacía Sócrates también era una postura política en el sentido de que es una forma de ejercer el poder a través de la mayéutica. Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento de las relaciones de poder y de saber. ¿Cómo ejercía el poder Sócrates? A través de el saber, pero su saber tenía que ver más con la pregunta que con una afirmación. Y como veíamos hace un momento, la mayéutica tendría este propósito de llevar a la incertidumbre y a la reflexión, pero en un momento dado también podría volverse una cuestión no solo muy inquietante, sino muy, pues incluso hasta podríamos decir agresiva, ¿no? Y tal vez por eso es que Sócrates causa tanta molestia en la polis,
por lo mismo. En el fondo, lo que Sócrates busca provocar es la emergencia de un tipo de concepción que es interlocutor, que el interlocutor tiene de sí mismo. Es en el campo de esta concepción, ustedes disculpen porque no alcanzo a ver, de sí mismo y del mundo donde se fraga la vida particular de estos intelectuales griegos. No hay ser humano que escape a esta condición y que no esté constituido por estos aspectos, conscientes o inconscientes. En palabras de Foucault, este saber es quien sostiene las acciones de los seres humanos. Y así lo asegura en su libro Saber y Verdad. En todas las épocas, escribe Foucault, el modo de reflexionar de la gente, el modo de escribir, de juzgar, de hablar, incluso en las conversaciones de la calle y en los escritos más cotidianos y hasta la forma en que las personas experimentan las cosas, las reacciones de su sensibilidad, de toda su conducta está regida por una estructura teórica, un sistema que cambia con los tiempos y las sociedades, pero que está presente en todos los tiempos y en todas las sociedades. Entonces, bueno, lo que va a hacer la mayéutica justo es poner en duda esta estructura teórica con la que las personas andan por la vida, tal vez de manera consciente e inconsciente. En síntesis, para el autor, una relación de poder se articula sobre dos elementos, ambos indispensables para hacer justamente una relación de poder. Que el otro, aquel sobre el cual éste se ejerce, sea totalmente reconocido y que se le mantenga hasta el final como un objeto de acción. Y que se abra frente a la relación de poder todo un campo de respuestas, reacciones, efectos y posibles invenciones. Por tanto, el ejercicio del poder es un conjunto de acciones sobre acciones posibles. Opera sobre el campo de posibilidad o se inscribe en el comportamiento de los sujetos actuantes. Incita, induce, seduce, facilita o dificulta, amplía o limita, se vuelve más o menos probable de manera extrema, constriñe o prohíbe de modo absoluto. Con todo, siempre es una manera de actuar sobre un sujeto actuante o sobre sujetos actuantes, en tanto que actúan o son susceptibles de actuar. Muy bien. Entonces, la mayéutica, como vemos aquí, lo que hace es, pues, todas estas operaciones sobre las personas, ¿no? Incita, induce, seduce, facilita, dificulta, amplía o limita. Y aquí lo que habría que ver es si la mayéutica no también está seduciendo. Si se hace de manera correcta, parecería que no, pero si no se hace de manera correcta, podría estar seduciendo y podría llevarnos a un camino que no es propiamente la concepción de la persona a la que se le está preguntando. Es el diálogo el elemento que constituye la escena del diálogo. Bueno, yo les decía hace rato que lo que me llamaba la atención de los diálogos era justo que aparecían como, pues sí, como unos diálogos que están representando algo, casi como si fueran diálogos teatrales, ¿no? Es un escenario contrapuesto a la idea de su naturalidad. O sea, estos diálogos no son diálogos, no los podríamos tomar como una cuestión natural, ¿no? Si hay una especie, hay una construcción artificial en el momento en que se han escrito. Tiene todo un bagaje y tiene toda una intención su transcripción al papel. Acontece en él la relación entre dos constituciones ontológicas independientes que a través de las percepciones y los signos que intentan definirlo encuentran su materialización. La escena nos remite a un escenario donde se desarrolla un drama. En este caso el drama narrativiza y teatraliza. Lo que es la teatralización, o ponemos de ciertas escenas de Sócrates en las que va desarrollando, a través de las preguntas se van desarrollando ciertos hechos. Es en la escena en que se muestran los avatares y vicisitudes por entender y comprender la vida y el papel que le corresponde a cada persona. La dimensión afectiva, que esto es lo que tal vez a mí lo que me interesaba más, la dimensión afectiva es parte esencial de este proceso. Es a través del teatro que surgen procedimientos de revelación y desplazamiento de las emociones. Los personajes del teatro revelan una transformación de su subjetividad. A través del diálogo y del monólogo, los personajes muestran sus motivaciones más profundas.
Harold Bloom dice que dentro del canon occidental, Shakespeare es quien determina de alguna manera profundamente nuestra concepción de lo humano. De igual modo, Shakespeare, al evidenciar una psicología de la mutabilidad, inventa la descripción del cambio interior basándose en la facultad de los personajes de oírse casualmente a sí mismos. Al igual que Shakespeare, Epícteto concebía la vida como un escenario. En sus sentencias escribe lo siguiente: no olvides que eres actor en una obra, corta o larga, cuyo autor te ha confinado a un papel determinado. Y ya sea este papel el de mendigo, príncipe cojo o de simple particular, procura realizarlo lo mejor que puedas. Porque si ciertamente no depende de ti escoger el papel que has de representar, sí el representarlo debidamente. Perdón, es que ya se trabó aquí. Denme un momentito. Perdón. No sé qué pasó, pero no. Ya se trabó esto. Denme un momento. Denme tantito. Ok. Vamos acá. Ok. El escenario permite un orden y un tiempo. Las historias se mueven, desarrollan su anécdota desde su propia temporalidad. El diálogo filosófico puede permitir la consecución de un relato con la finalidad de entreverar su posición. El interlocutor que como personaje asume. A partir de ello también puede bosquejarse una dirección, un destino determinado por el mismo relato. El relato propone el fin de una historia. Solo la vida que se relata permite anticipar un fin. Es en la trama que se genera el conflicto. La disposición de los elementos y personajes confluyen para que se genere. No hay drama humano que no presente conflictos. Entonces, por eso yo decía, o tenía la impresión de que los diálogos podrían revisarse como si fueran una representación escénica, en donde se teatraliza la vida. Y ahora vamos a la cuestión de la catarsis. Aristóteles introdujo en la poética este término que denomina el efecto purificador de las pasiones, temor, odio, compasión, que producen en el receptor la poesía y el drama, especialmente la tragedia. Dicho efecto posee a la vez implicaciones psicológicas, estéticas y también religiosas y de ejemplaridad. Y esto es recogido del Diccionario de Poética y Retórica de Elena Bristan. Bueno, lo recojo aquí porque, en todo caso, si quisiéramos ver la representación de los diálogos, tendríamos que verla tal vez como una tragedia. Por lo mismo que tiene que ver con esta cuestión de la catarsis. Yo no sé si les haya tocado hacer el ejercicio mayéutico con alguien, pero lo que yo he podido observar es que efectivamente se produce una catarsis porque es un diálogo muy, muy confrontativo. Confrontativo consigo mismo, ¿no? Con quien está respondiendo. Hay un fundamento imaginario que se proyecta en la vida de las personas, ya sea como catarsis o como anagnórisis. Cualquiera de los dos elementos se activan a partir de la comparación entre la vida humana y la narración de una obra teatral. Como ya hemos mencionado, la catarsis es, entre otras cosas, un recurso retórico que opera al interior del drama, con el cual las emociones se purifican. Esteban Lazo piensa que la catarsis puede concebirse no como un proceso de purificación emocional donde los afectos serán expulsados, sino como parte de una experiencia humana que se ve enmarcada en un relato. O sea, si tú a través de las preguntas lo vas llevando a través de ciertas preguntas y esta persona empieza a tener este efecto catártico, no solo es que se van a purificar sus emociones, sino que se le va a mover todo. Todo lo que había pensado, todo lo que había acomodado y ordenado teóricamente se va a mover. Y por eso dice lo siguiente: en todo caso, para nuestros efectos y extrapolando las intenciones de Aristóteles, el aspecto fundamental de la catarsis no consiste en la expulsión dramática y llamativa de sentimientos patógenos, sino en la vívida intelección que de dichos sentimientos son parte de la experiencia humana,
lograda por la vía de las obras y no por la del discurso abstracto. Eso pasa cuando alguien sigue esta mayéutica. Ahora, cuando hablamos de anagnórisis, podemos decir lo siguiente, que es una modificación más o menos global de la identidad de la persona, de su propia experiencia vital. Tras una anagnórisis no cambia solamente las creencias de pensamientos automáticos, ni solamente la narrativa autobiográfica, ni la regulación emocional, se altera la manera en que la persona vive el mundo. Entonces, en el caso de la anagnórisis en una obra de teatro, para ponerlo en términos muy coloquiales, porque así me lo contaba un amigo que se dedicaba al teatro, me decía, la anagnórisis es más o menos como cuando le cae el 20 a alguien, ¿no? Le cae el 20 y en ese momento todo ese proceso que ha llevado el personaje dentro del drama sufre una transformación. Y claro, en el caso, digamos, de la representación de la mayéutica, cuando se escenifica la mayéutica, lo que va a pasar es que no solamente hay esta transformación o que le cae el 20, sino que se altera la manera en que la persona vive el mundo. Porque hay esta transformación, ¿no? Y bueno, con eso yo terminaría mi exposición. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco mucho. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a usted, licenciado, y a los demás ponentes. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y comentarios. Si hay alguien presente que quiera participar aquí dentro de esta sala de vía Zoom, también para los que nos están siguiendo por Facebook, tiene este espacio para externar sus preguntas, sus comentarios. Creo que ahorita Hugo va a activar los micrófonos. En Facebook, bueno, si hay alguna pregunta ahora que vaya saliendo en Facebook, yo con gusto la leo. Mientras puedo ir haciendo unas yo. Adelante, doctor. En lo que se animan. Aquí más que pregunta era un comentario para ti, Carlos. Efectivamente, los diálogos de Platón se pueden leer perfectamente como dramas, o sea, dramas filosóficos, ¿no? Y hay varios autores que coinciden en que es esto. E incluso uno de los diálogos más importantes como Fedón, hay quienes registran que fue concebido primero como una tragedia. Es decir, Platón escribió Fedón primero, tal vez para participar en uno de los concursos, y después decidió darle el toque filosófico, y de hecho si leemos Fedón, o sea, sé de gente que cuando acaba de leer el Fedón llora. Y como dices, genera esa purificación, genera esa catarsis y genera esa anagnórisis, porque en el fondo yo creo que, bueno, yo que me dedico a Platón y lo trabajo luego con mis alumnos, me doy cuenta que definitivamente uno no es el mismo antes de un diálogo que cuando terminas el diálogo. O sea, sí hay una transformación y que por esto Platón se da cuenta de la importancia del diálogo, ¿no? A diferencia de Isócrates, al que cité en mi texto, que Isócrates era más ensayista y Platón se dio cuenta que la filosofía, para poder realmente generar esa transformación interna, necesitaba llevarse a cabo como diálogo, ¿no? Entonces, nada más ahí como para apuntar que creo que tienes eso bastante bien, bastante claro y es muy, muy interesante. Y para Fabiola era,
sobre el tema este de la retórica y la retórica buena y la retórica mala y todo esto que hacen Fedro. Y a mí me parece que en el fondo lo que Platón hace es un poco lo que les reclama a los sofistas. Como bien dices, no es tanto que vendan, que bueno, eso ya genera una especie de si vendes, comprometes el saber a que te paguen, ¿no? Sino en Fedro dice una cosa muy interesante cuando está analizando el tema de la retórica y es, para poder hablar de las cosas que, o sea, para poder hacer un discurso, dice, se tiene que conocer cuáles son las semejanzas que hay entre el discurso y lo que se quiere transmitir. Y para poder conocer las semejanzas, sobre todo las finas, se requiere de conocer la verdad. Entonces, creo que el reproche de Platón, no sé si estés de acuerdo, Fabiola, es que los retóricos, conociendo la verdad, en lugar de tejer para persuadir hacia la verdad, tejen hacia donde los llamen y para lo que sea, ¿no? Incluso en Gorgias, Platón realmente nunca ataca a Gorgias, ¿no? Es contra Apolo y es contra Calícles, pero a Gorgias, o sea, a los sofistas mayores como que Platón sí los respeta, son a los menores, a Trasímaco, a Apolo, a Calícles, a Hipias, ¿no? Y creo que es esto, porque ven la verdad y no la aprovechan. No sé qué piensas, Fabiola. Sí, doctor, lo estaba escuchando y sí, justamente no, pues en los diálogos no sé, es difícil decir a rajatabla, ¿no? Que se expresa incluso mal de los sofistas, ¿no? Porque pareciera que también a veces, pues hay ciertos matices, ¿no? En todas las obras que imposibilitan que se diga así como a rajatabla, ¿no? Que así señalar prácticamente causas y consecuencias, ¿no? El, el asunto yo creo que sí, para Platón lo que no le gusta, lo que no le parece, es que pues la finalidad de los sofistas no es procurar el bien de la polis en ese sentido, ¿no? Sino más bien creo que el asunto del discurso es la finalidad con lo que lo ve Platón, sí es la retórica al servicio y al buen servicio de la ciudadanía, ¿no? Al buen servicio pues con este fin, con esta orientación, pues política, ¿no? Y en ese sentido el discurso tiene que servirse, tiene que volver como una especie de instrumento, ¿no? Que apoye en la buena administración de la polis, ¿no? Y a los sofistas, pues esto como que no es su interés primordial, ¿no? Más bien el interés primordial que nota Platón en los sofistas, pues es la persuasión, ¿no? Y tampoco no está muy de acuerdo con que digan que pueden enseñar todo sin saber eso que están enseñando, ¿no? Sin haber reflexionado, por ejemplo, en Gorgias sobre lo justo y lo injusto, ¿no? Muchas gracias, sí, claro. No, muchas gracias, Fabiola. No sé si el licenciado Carlos Alberto le gustaría hacer un comentario respecto a lo que comentó. Pues yo escucho atentamente aquí a mis colegas, el doctor Roberto. Me parece que efectivamente hay, pues sí, como esta ubicación de la tragedia, en el caso de los diálogos de Platón, la tragedia de la existencia humana, en el sentido de que la persona, el interlocutor, tiene que forzosamente tomar una decisión frente a lo que está preguntando, ¿no? Muchas de las preguntas tienen que ser como muy absolutas, es decir, por aquí o por acá. Y a partir de eso ir construyendo. Entonces, digamos que se tiene que tomar partido de alguna forma por alguna idea para fundamentarla, pero tomar partido frente a una idea también tiene que ver con esta cuestión trágica, ¿no? Y no podemos recuperar todo, no podríamos tener todas las posibilidades o todas las opciones.
Por eso me llama mucho la atención lo que decía hace rato, en cuestión de la democracia, cómo en la democracia podría, lo que faltaría, o lo que falta, es esta cuestión de la razón, cómo hacerle para que se configure esta razón y no se pervierta la libertad, en todo caso. Bueno, eso es lo que yo quería comentar, doctor. Muchas gracias. Y bueno, a mi compañera maestra Fabiola, me dejó pensando mucho en cómo el diálogo podría hacer sentir al otro como un insensato, ¿no? Porque si lo haces sentir como un insensato, de alguna manera también lo excluyes, se queda fuera. Y eso podría alterar el proceso mayéutico. De lo que se trata es de integrarlo. Entonces, muchísimas gracias a los dos, doctor Roberto. Espero en algún momento tener la oportunidad de seguir platicando con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Tenemos una pregunta de Oscar Juárez para el doctor Roberto. ¿Cuál es la concepción de naturaleza en Platón que le permite fundamentar un discurso verdadero y una participación política adecuada? Ok. Oscar, ¿verdad? Fue el de la pregunta. Gracias, gracias, Oscar. Para Platón, o sea, la concepción de naturaleza es fundamentalmente poder llegar a dar cuenta de lo que una cosa es como es, independientemente de la interpretación humana, ¿no? Entonces, en Platón, la concepción de naturaleza es eso, reconocer la natural, o sea, la esencia propia. Eso en República, no, ahorita no me acuerdo si es en 5, en cuál libro, pero Platón justo dice, la verdad es poder decir que algo es lo que es. Y esta naturaleza, pues evidentemente viene sustentada por las ideas, entendiendo las ideas como paradigmas, ¿no? O sea, paradigmas predicados de perfección moral y matemático, nada más, ¿no? O sea, entonces, naturaleza es que algo tenga unidad, naturaleza es que algo cumpla con la función que es propia de esa cosa. Cada cosa tiene una función propia en el cosmos, ¿no? Esto es una idea que los griegos nos heredaron. El descubrimiento cosmos, la palabra es orden. Orden, ¿por qué? Porque cada cosa tiene un orden interno que le hace ejecutar esa función siempre, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? Y eso lo convierte en una unidad, ¿no? Justo porque es lo que ve Platón, que hay el problema con el humano, que hay una naturaleza que nos es propia, pero al tener libertad, esta libertad, a veces cuando se entiende con esta libertad ¿cómo se llama? Y se liga con la exusía, con el poder hacer lo que te da la gana, eso en lugar de llevarte hacia tu propia naturaleza, te desvía de ella, te desvincula, te desarticula completamente y genera lo que dice Platón, guerras intestinas, ¿no? Son guerras internas. Entonces, esta es la noción de naturaleza que podría tener Platón, y partiendo de ello, pues así es como puedes hacer que una polis funcione, entendiendo cuál es la naturaleza propia de las cosas, empezando por el ser humano. Nuestra naturaleza propia es ser racionales. O sea, esto es lo que nos hace distintos, ¿no? Esto es lo que nos hace ser seres humanos, y no tigres, y no gatos, y no árboles, y no estrellas. Y dentro de eso, podríamos hablar ya en un tejido un poco más fino, que no necesariamente está en Platón. Bueno, sí, pero no así, que es esta naturaleza vocacional. O sea, Platón tiene claro que no todos nacemos para todo, ¿no? O sea, aunque a mí me encanta la música, yo sé que yo no podría, aunque me dedicara a estudiar un instrumento, a formar parte de una orquesta. O sea, la música me gusta, pero mi vocación es la filosofía.
Mi vocación es la docencia. El ingeniero, su vocación es la ingeniería. El abogado, su vocación. Entonces, que cada quien pueda reconocer qué es propio. Y en esa medida, entonces, ser útil para la polis y tener una polis justa, ¿no? Que donde cada quien cumpla con su función pueda vivir. Esto es muy importante para Platón, porque una polis es injusta cuando la persona que nació para ser maestro no puede vivir de ser maestro. Y ahí dice Platón, ahí tengo una polis injusta, un estado injusto. No sé si alcancé a responder tu duda, Oscar. Bueno, vamos a continuar con... aquí hay una pregunta en Facebook de Sin Falcón y la pregunta dice, entonces podríamos decir que el arte, como lo es el teatro, nos podría guiar a contestar nuestros propios cuestionamientos. No dice para quién, pero me parece que es para el licenciado Carlos Alberto, o para quien la quiera contestar. Yo creo que sí, nos podría ayudar. Pues tal vez no a contestar los cuestionamientos, sino a ver de qué manera alguien toma una posición frente a una circunstancia y se desarrolla todo el drama. ¿Cómo lo resuelve? Pues, ¿no? Es lo que le llamarían en el teatro esa resolución. Y por eso tal vez es tan importante, pues, ver teatro. Estamos de pronto, pues me parece que desacostumbrados al teatro, aunque el teatro de alguna manera se ha virtualizado de otras maneras. Pero justo en eso, en esta posición, en estas historias que podemos ver tal vez en una película, en una serie o en una obra de teatro, o una representación, ver cómo se van posicionando, también para ver qué consecuencias tiene tomar cierta postura o cierta determinación frente a la vida. Creo que en eso podría enriquecernos mucho. Incluso los personajes más, digamos, más, ¿cómo decirlo? Más atrayentes, pues suelen ser también los villanos de las historias, justo por el drama que están sucediendo su historia o su narrativa, por ahí. Bueno, muchas gracias. Creo que es lo que podría yo decir. Gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta de Álvaro Osorio Jiménez. Pregunta para el doctor Roberto Rivadeneira. ¿Se podría hablar de una democracia disfrazada de demagogia, lo que impide la parresía? Gracias. En Platón, a ver, yo creo que como lo dije al final del texto de mi participación, Gómez Robledo piensa que en realidad Platón está criticando a la demagogia y no necesariamente a la democracia. Pero yo creo que en realidad Platón está criticando a la democracia, porque en otro de los diálogos critica directamente a Pericles, que sabemos fue pues el gran demócrata, ¿no? Y a mi entender, Platón no concibe la democracia ni auténtica ni degenerada como viables en un funcionamiento adecuado de la polis. Porque la democracia, como lo señalé, tiene por fundamento la libertad. Y si esta libertad no está bien educada, está bien instruida, pues, genera precisamente la tiranía. O sea, el paso que Platón explica que se da de la democracia a la tiranía es que el hombre democrático tiene un hijo, ¿no? Y este hijo crece abrevando de la libertad que el papá democrático le da, y entonces el hijo de un padre democrático dice, tengo tanta libertad que no quiero que nadie jamás me la quite. Y es cuando
¿cómo logra el hijo no perder jamás su libertad? Quitándole la libertad a todos los demás. Dice, y así nace la tiranía. ¿Por qué? Porque este hijo que creció en una libertad, en una idea de libertad, más o menos todavía regulada, no entendió nada. Entonces, para Platón al final, el hombre educado es un hombre aristos, ¿no? Es un hombre calocagatos, es un hombre bello bueno, es un hombre virtuoso. Y él por eso apunta más a un sistema aristocrático, no como se entiende actualmente la aristocracia, sino un sistema de el que realmente tiene la capacidad de ver el bien, la verdad, y dirigir hacia el bien común y no hacia el bien propio en ningún sentido, ¿no? Platón no piensa que la democracia pueda ser un sistema que lleve al ser humano hacia el bien, dado que su principal preocupación no es el bien ni la verdad, sino la libertad y el poder hacer lo que se te da la gana. Y eso, bien o mal, lo vemos, ¿no? En nuestras instituciones, lamentablemente. No sé si aclaré la duda. Bueno, vamos a continuar con con la siguiente pregunta. Es de Joshua Manzano. Dice, para los tres, ¿cómo observan el movimiento democrático a nivel mundial desde lo dicho anteriormente? Para quien guste responder. Adelante, colegas, yo ya hablé mucho. Adelante, maestra, por favor. Pues vergonzoso. Pues vergonzoso, para decirlo en una palabra. Yo creo que estamos en un escenario en el que sí se echa mucho en falta pues este buen uso de la retórica, ¿no? Decía yo desde hace rato que es una palabra que también está muy degradada, ¿no? Semánticamente, y que ahora pues de manera común pues designamos y tenemos una idea peyorativa, ¿no? De la retórica, ¿no? Tanto que decimos que los discursos de los políticos son pura retórica. Ojalá lo fueran. Ojalá fueran retórica, ¿no? Ojalá fueran retórica bien hecha y realmente fueran discursos que participen pues de las diferentes etapas de la retórica, ¿no? Y no solamente en ese sentido estructural del enunciado retórico, sino me parece que en ese sentido pues no hay un discurso en nuestra contemporaneidad político, al menos que tenga como eje la verdad, ¿no? Que tenga o como objetivo también la verdad, ¿no? Sino que más bien estos discursos que yo no llamaría retórica, en su estricto sentido, ¿no? En su bienhechura, ¿no? Pues tienden más a confundir, ¿no? No hay pues un objetivo de que se beneficien la polis, ¿no? De que se beneficie el común, ¿no? Sino más bien pues de poder, de manipulación, ¿no? Eso es lo que yo entendería, y pues no solamente entendería, sino que lo veo y lo vivo, ¿no? También, y también pago las consecuencias caras, ¿no? Pues, de esta política simulada, ¿no? Que incluso también dice ahí Platón en el Gorgias, ¿no? Que en un primer momento él entiende la retórica como una simulación de la política, ¿no? Como una adulación, en el sentido de que la retórica suplanta y simula ser la política, ¿no? Y creo que esa es la naturaleza pues de esta política actual, sí. Gracias, maestra. No sé si alguien... Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría solamente, pues tal vez lo que habría que hacer aquí es mirar también otras prácticas de diálogo.
porque hay prácticas de diálogo. A mí me ha tocado ver prácticas de diálogo en los pueblos de México, por ejemplo, en donde los pueblos se juntan para platicar sobre los problemas que hay en la comunidad, y ahí sí efectivamente hay por lo menos hay una deliberación para encontrar un punto común en donde todos participen de este bien común, ¿no? Me parece que hace mucha falta, desde la misma filosofía, echarle un ojo tal vez a estas prácticas y estas experiencias de cómo también están organizados los discursos en los pueblos, en las comunidades, y cómo se delibera a partir de este diálogo, para ver efectivamente qué otro tipo de matices y qué otro tipo de prácticas están ahí también haciendo su trabajo. Pues creo que hay muchas cosas que nos falta explorar, ¿no? Para poder hablar justo de democracia. Por lo menos yo lo podría situar ahí, ¿no? Tal vez un movimiento democrático mucho más real. No sé cómo piensen mis compañeros, pero eso es lo que yo podría ver. Gracias, licenciado. ¿Algún comentario más del doctor Roberto? ¿O mientras? Pues no, yo creo que mejor sigamos, Sí, porque ya, yo creo que con lo que dije, suficiente. bueno, entonces voy a leer la siguiente pregunta de Carlos Asche. Dice, una pregunta por favor, para el doctor Roberto, si tenemos tiempo. ¿Cómo entiende el pasaje del vino puro de la libertad en el pasaje de la República 8.562b, donde se dice, cuando una ciudad gobernada democráticamente y sedienta de libertad cae bajo la copa de malos servidores de vino y se embriaga del vino puro de la libertad, sobrepasando los límites de la medida, entonces aquellos que están en el poder, si no son completamente complacientes y no le acuerda la libertad plena, ella, la democracia, los somete a un proceso para castigarlos como criminales y oligarcas. Bueno, gracias. Ya no alcancé a escuchar quién lo hizo, pero gracias por la pregunta. Evidentemente, creo que primero se está refiriendo a Sócrates, ¿no? O sea, este pasaje es, cuando los demócratas beben de este vino puro y se embriagan, acaban condenando a muerte a quien quieran. Y lo otro es esto, o sea, pierden la medida. Esta idea de perder la medida, esta idea de la proporción justa en Platón es clave, porque para él ahí está el bien, ¿ok? El bien está en dos cosas, en tres, en la unidad, en el cumplimiento de la función y en la medida. O sea, las cosas tienen una medida y esa medida, que es para los griegos phi, proporción justa, ¿no? O sea, el número phi, el número áureo, implica que algo esté dentro de estos límites. Alguien embriagado pierde los límites y alguien que pierde los límites pues es incontrolable, es ingobernable y ¿cómo decirlo? Es alguien en quien no se puede confiar. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo va a actuar. O sea, puede que no te haga nada, pero al perder límites no sabes si va a poder o no regresar. Entonces, ese pasaje que amablemente nos citaste, me parece que va hacia eso. O sea, justo es parte de lo que está señalando Platón en el libro octavo de República y que luego retoma un poco en el libro 9, en donde la democracia, en este uso irresponsable de la libertad, genera o diluye los límites de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, ¿no? O sea, y creo que en el fondo, para responder lo que decían hace rato de cómo se ve la democracia, o sea, ¿por qué Platón es tan fuerte, critica tan fuerte a la democracia? Decía por el tema de la verdad, ¿no? Y porque él tiene muy claro, y creo que todos tenemos muy claro,
que si nos subimos a un avión y le da un infarto al piloto y al copiloto, no vamos a someter a votación quién va a pilotear ese avión. Vamos a decir dónde está el capitán, que generalmente todo vuelo trae siempre un capitán entre los pasajeros por una emergencia. No, espérame, yo voy a votar. No se somete eso a votación. Entonces dice Platón, ¿por qué someto a votación quién va a dirigir una polis? O sea, a lo mejor la democracia puede tener uso en otras instancias, pero no en la dirección de lo más importante, ¿no? O sea, pues estamos en un avión que fue elegido, no sabemos a partir de qué emociones. La democracia se convierte en un juego de popularidad, no de verdad, no de bondad. No sé si respondí. Bueno, esa pregunta fue vía Facebook por Carlos Asche. Desde Francia. Desde Francia parece. Sí. Wow, gracias por vernos y escucharnos hasta allá. Qué bueno el alcance que está teniendo. Bueno, voy a leer la última pregunta de Umawari Mónica. No dice que la esté haciendo para alguien en específico, pero la voy a leer. Entonces, ¿no existe la verdad relativa? A ver, creo que hay algo en ese tema. Si la verdad existe, no puede ser relativa. O sea, de hecho, lógicamente ahí hay una contradicción. La verdad relativa es contradictoria. Si la verdad existe, es necesariamente absoluta. Estoy tomando agua. Esto es absoluto, aunque solo soy yo quien está tomando agua. ¿Por qué? Pues porque no hay otra cosa que estoy tomando en este instante. Entonces, la verdad, aunque sea particular, siempre es universal, siempre es absoluta. O sea, esta relativización de la verdad es un problema de nomenclatura, de cómo nos hemos expresado. La verdad es una, la percepción son 6,000 millones de percepciones, pero la verdad es una. No sé si mis compañeros quieren decir algo. Muchas gracias, doctor. Creo que el licenciado Carlos. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, por lo menos en el caso de la mayéutica, pues sí, efectivamente, el tratamiento de la verdad es una verdad absoluta. No podría haber dos verdades ahí encontradas a manera de los sofistas. O tomas un lado o tomas otro y tienes que fundamentarlo y por ahí seguirte. Pero si ese lado está, digamos, hay contradicciones, ¿no? No se puede sostener. Y por lo menos en ese sentido la mayéutica también trata la verdad así, de esa manera. Muchas gracias, licenciado. ¿Algún ponente, no? Maestra Fabiola. Bueno, parece que ya no hay más preguntas y tampoco comentarios. Entonces, creo que podemos dar por concluida esta quinta mesa de diálogo y me despido invitándolos a que participen en la sexta y última mesa que se llevará a cabo a las 5 en punto de la tarde, igual por este mismo link en Zoom, y se va a compartir la reunión de la misma manera en Facebook. Agradecemos su participación y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Y felicidades.